Hola amigos, espero que todos se encuentren bien. En este video vamos a resolver un hermoso problema sobre la aplicación del hipérbolo. Para ello tienes que tener claro algunos conceptos teóricos. Si no lo tienes todavía claro o tienes ciertas dudas, te invito a revisar un video anterior donde hemos trabajado paso a paso cada uno de los elementos teóricos que contienen a la hipérbola. ¿Estás preparado? Destrocemos juntos entonces el ejercicio. Acá nos dicen lo siguiente. La estación guardacosta B se encuentra situado 400 kilómetros al este de la estación A. Hasta acá comprendo que hay dos estaciones. Uno está al este del otro a una distancia de 400 kilómetros. Para ubicarnos mejor, voy a graficar acá nuestros puntos cardinales. Y mediante ello voy a ubicar yo a la estación A. Supongamos que nuestra estación A, el cual lo represento con este punto, lo ubico justamente acá. Y al este, es decir, hacia su derecha, se va a encontrar la estación B, más o menos por acá. Y entre ellos va a haber una distancia de 400 kilómetros. Luego el texto nos dice, un barco navega 100 kilómetros al norte de la línea que une A y B. La línea que une ambos puntos justamente es este segmento de color rojo. 100 kilómetros al norte se encuentra un barco que va navegando. Supongamos el barco lo encontramos más o menos por acá. Aquí está el barco que está navegando y este barco se encuentra 100 kilómetros al norte de esta línea. Es decir, desde el punto hacia el segmento hay una distancia de 100 kilómetros. Introduzcamos ahora nuestro plano cartesiano. Un plano cartesiano, por cierto, conveniente, donde el origen de coordenadas se encuentra justamente en el punto medio de este segmento AB. Luego el texto nos dice, desde ambas estaciones se envían señales de radio de manera simultánea y nos dan la velocidad de dicha señal de radio. 290 kilómetros por segundo es la velocidad al cual está yendo la señal. Entonces vamos a ver, mira. Pero primero, las señales de radio, recordemos que se desplazan de esta manera, ¿no? Tienen una forma o un movimiento hiperbólico, como podemos observar aquí en la gráfica. Entonces va a haber una serie de señales de radio que viajan hasta que uno de ellos hace contacto justamente en este punto, de manera que los tripulantes del barco puedan escucharlo. Tenemos entonces acá nuestra señal de radio. Y como a nosotros nos interesa justamente esta señal que tiene comportamiento hiperbólico, entonces voy a eliminar las demás señales y vamos a analizar justamente esta hipérbola. Y lo que nos están pidiendo es calcular a qué distancia está cada una de estas estaciones del barco. Vamos a ver, desde la estación A hacia este punto, vamos a asumir que hay una distancia D1 y de la estación B hacia este punto hay una distancia D2. Ahora, como en nuestro plano cartesiano, este vendría a ser el origen de coordenadas y la medida de A hacia B es de 400 kilómetros y el origen de coordenada cae justamente en el punto medio de dicho segmento, entonces del origen hacia el punto A hay una distancia de 200 kilómetros. Como se ubica a la izquierda, este punto de acá tendría como coordenadas a menos 200, punto y coma 0. Y el punto B tendrá como coordenadas a 200, punto y coma 0. Y el punto en el cual se encuentra el barco, respecto al eje X, como no sabemos cuál es la distancia del origen hacia este punto, lo vamos a llamar X. Pero en el eje Y, su coordenada es de 100 kilómetros. Es decir, este punto entonces tendrá como coordenadas a X, 100. Ahora eliminamos algunos elementos para proporcionarnos espacio
Y vamos a mover esta figura un poco hacia la izquierda. Y acá tenemos que recordar que estos dos puntos vendrían a ser los vértices de la hipérbola. Y la distancia entre los vértices de la hipérbola se representa como 2a. Recuerda que 2a es la distancia que hay entre los vértices de la hipérbola. También para continuar con la comprensión de la solución, tenemos que recordar lo siguiente. Aquí en esta gráfica tenemos la hipérbola y acá tenemos dos focos, tanto el foco 1 como el foco 2, y acordémonos que la hipérbola era un lugar geométrico en el cual se cumple que la diferencia de la distancia de los focos respecto a un punto cualquiera de la hipérbola siempre va a ser una constante. En este caso, si ubico acá, por ejemplo, un punto y yo tengo esta distancia desde el foco 2 hacia el punto A, y acá también tengo esta distancia de acá, entonces la diferencia de esta distancia me va a dar una constante. Es decir, la diferencia de la distancia de F2 hacia menos la distancia de F1 hacia es igual a una constante. Esa misma diferencia se debe cumplir para cualquier punto que se encuentre en la hipérbola. Acá también, la diferencia de este segmento de verde menos el segmento de marrón debe dar igual a una constante. Lo mismo si acá ubico un punto, justamente acá, mira, en el vértice, este punto C. Hay una distancia del foco 2 hacia este vértice, que es un punto de la hipérbola, y hay una distancia del foco 1 hacia este vértice. Y la diferencia de estas dos distancias también nos debe dar la misma constante. Es decir, la diferencia de la distancia de F2 hacia el punto C menos la distancia que hay desde F1 hacia el punto C es igual a la constante. Pero recordemos que acá también es el vértice, ¿no? Entonces ubicamos aquel punto y la distancia que hay del foco hacia su vértice más cercano siempre es la misma. Es decir, si a este segmento de acá que está de color negro, yo le resto este segmento de color celeste, voy a obtener, mira, como distancia, la longitud que hay entre los dos vértices. Y la longitud entre los dos vértices lo representamos con la letra 2a. Entonces, dicha constante vendría a ser igual a 2a. Por lo tanto, podemos colocar acá 2a. Y comprender esto para qué nos sirve acá en el problema. Justamente para comprender que esta distancia, la diferencia de la distancia de 2 menos la distancia de 1 debe ser igual a 2a. Vamos primero, antes de colocar ello, vamos a reducir esta imagen y vamos a colocar acá entonces la diferencia de la distancia de 2 menos de 1 debe ser igual a 2a. Pero esta distancia, por cinemática básica, recordemos que la distancia es la velocidad multiplicado por el tiempo. Y como la velocidad está relacionado con las señales de radio que se envía desde ambas estaciones, entonces la distancia sería para este de 2, sería su velocidad, que es 290 kilómetros por el tiempo. Pero como no sé cuál es el tiempo, en este tramo lo voy a colocar que el tiempo es T2. Por lo tanto, la distancia para D2 sería 290.000 T2 menos la distancia en D1. De la misma manera sería la velocidad de las señales de radio, que sería 290.000 por el tiempo que le estoy llamando T1. Y este es igual a 2A. Acá voy a aprovechar y mira, acá hay factor común, 290.000. Entonces vamos a factorizar esos 290.000. Al factorizar tendríamos acá lo siguiente. Extraigo de ambos términos el factor común, abro paréntesis y me quedaría T2 menos T1. Y este es igual a 2A. Y esta es la diferencia de los tiempos en el cual ambas señales han llegado a escucharse en este punto. Y acá en el texto nos están diciendo lo siguiente.
Si la señal enviada desde A llega al barco en 0,001 segundo antes que la de enviada por B, eso quiere decir que la diferencia del tiempo debe ser igual a 0,001. Entonces, al reemplazar tendríamos 290.000 por 0,001 igual a 2A. Al multiplicar estos factores tendríamos entonces 290 es igual a 2A. Y el 2 que multiplica pasa a dividir al 290. Con lo cual el valor de A sería 145. Ahora, ¿qué es lo que pretendo hacer o a qué es lo que yo deseo llegar finalmente? Mire, para yo calcular esta distancia o el valor de esta distancia, yo puedo trabajar con estos dos puntos extremos, ¿no? Y utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. Pero para ello, yo necesito conocer la ecuación de la hipérbola. Una vez que tenga la ecuación de la hipérbola, voy a reemplazar en el valor de y 100 para poder hallar su pareja x. Pero acá tenemos que acordarnos de lo siguiente, mire. Como es una hipérbola horizontal con centro en el origen, la ecuación está representada por esta expresión, en el cual debajo de x al cuadrado tenemos la variable o el término a al cuadrado. El valor de a ya lo tenemos calculado, pero debajo de y al cuadrado tenemos b al cuadrado. Nos falta calcular b, pero b lo podemos calcular porque hay una relación justamente acá entre los elementos de la hipérbola, el cual se cumple el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero ¿quién es C? C es la distancia que hay del centro hacia el foco o hacia cualquiera de los focos. Entonces, del centro hacia el foco 1 también la distancia es C. Quiere decir que la distancia entre los dos focos es igual a 2C. Como acá la distancia entre los dos focos es 2C, y acá sabemos que la distancia es de 400 kilómetros entre la estación A y B, entonces podríamos decir que 2C es igual a 400. El 2 pasa a dividir y tendríamos que C es igual a 200. Ahora, para hallar el valor de B, solo necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. Y tendríamos entonces C al cuadrado, es decir, 200 al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado, que es 145 al cuadrado, más B al cuadrado. 200 al cuadrado nos va a dar 40.000, que va a ser igual a 145 al cuadrado, 21.025 más B al cuadrado. El 21.025 va a pasar restando al otro miembro de la igualdad. Tendríamos entonces 40.000 menos 21.025 nos va a dar 18.975 igual a b al cuadrado. Con esto nos basta para poder hallar la ecuación de la hipérbola. Porque acá tenemos b al cuadrado y ya hemos calculado el valor de b al cuadrado. Entonces la ecuación de la hipérbola estaría determinada por esta expresión. X al cuadrado sobre a al cuadrado, pero a vale 145 y al elevarlo al cuadrado nos da 21.025. Por eso coloco acá en el denominador 21.025 menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, pero b al cuadrado vale 18.975, por eso acá lo coloco y este es igual a la unidad. Ahora, para hallar el valor de x cuando y vale 100, como es un punto de la hipérbola, lo único que tendría que hacer es reemplazar en y el valor de 100. Entonces reemplazo y por 100. Y para ganar tiempo en la solución, vamos a apoyarnos con el simbolado. Y acá vamos a colocar entonces la ecuación que era x al cuadrado sobre 21.025 menos y al cuadrado, pero y vale 100, ¿no es cierto? Y 100 al cuadrado era 10.000. Entonces vamos a colocar acá 10.000 sobre b al cuadrado, pero b al cuadrado era 18.975. Y esto era igual
a la unidad. Hacemos clic acá donde dice ir y nos va a dar justamente la respuesta que es, bueno, acá ya simplificando, sacando la raíz, 179,17 positivo y acá también 179,17 negativo. Es decir, más o menos 179,17. Nosotros lo vamos a redondear por facilitarnos el problema, nada más. Vamos a redondear y lo vamos a dejar como 179. Entonces volvemos al ejercicio y colocamos el valor de x es más menos 179. En este caso, como x se encuentra a la izquierda del origen de coordenadas, este punto en x vendría a ser menos 179 y en y mantenemos el 100. Entonces, ya podemos nosotros calcular la distancia que hay desde el barco hacia las dos estaciones. Es decir, vamos a usar la fórmula de distancia entre dos puntos, que es la diferencia de las abscisas elevadas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado, y a esto le sacamos su raíz cuadrada. En este caso, la distancia de 1 va a ser igual a la diferencia de las abscisas, es decir, menos 179 menos el valor en x en el punto A, que es menos 200 elevado al cuadrado, más la diferencia de las y, es decir, 100 menos 0 elevado al cuadrado. Al desarrollar dicha expresión tendríamos menos por menos, más, sería 200 menos 79 nos va a dar 21 al cuadrado. Y acá sería 100 menos 0 es 100, con lo cual nos va a dar 100 al cuadrado. Tendríamos entonces esta expresión. Y al desarrollar esta expresión 21 al cuadrado más 100 al cuadrado, nos va a dar 10.441. Y al sacar la raíz cuadrada nos va a dar un aproximado de 102,18. Es decir, la distancia entre el barco y la estación A es de 102,18 kilómetros. De la misma manera, vamos a emplear también acá la distancia entre dos puntos para calcular la distancia de 2. Entonces, dicha distancia es igual a la diferencia de las abscisas, es decir, menos 179 menos 200 elevado al cuadrado más 100 menos 0 elevado al cuadrado. Acá nos va a dar menos 179 menos 200 menos 379 elevado al cuadrado, y 100 menos 0 es 100 elevado al cuadrado. Al desarrollar esta expresión tendríamos que la distancia de 2 será igual a la raíz cuadrada de 153.641. Y al sacar la raíz cuadrada tendríamos un aproximado de 391,98 kilómetros. Con esto hemos dado por terminado la solución de este ejercicio. Espero haya sido de tu agrado y sobre todo que hayas comprendido. Te invito a que le des un like, compartas el video con quien creas tú que pueda necesitarlo y te suscribas al canal. Nos vemos amigos en un próximo video.